Vamos a saludar a Paulino Rodríguez. Él es periodista y politólogo, conocido por todos ustedes. Ahí lo pueden ver en A24, por supuesto, y muchos medios más. ¿Cómo estás, Paulino? Gracias por atendernos. Faltaba más. Gracias por la presentación. Enorme abrazo. Saludo grande. Buen día. Buen día. Hemos compartido ahí algún momento. Sé que sos futbolero. Después, si nos queda un ratito, picoteamos un poquito de eso. Pero vamos a ir a otras cosas que son, más de la coyuntura y más de lo que nos está pasando en los medios, la política y la economía. ¿Cómo ves esto que ahora se calmó un poco, pero en las últimas semanas con Nodio y demás, e incluso algunos proyectos que se intuye se van a tratar en el Congreso para un poco maniatar a la prensa? ¿Cómo lo estás sintiendo vos, Paulino? Ciertamente con preocupación. Creo que es un terreno en el cual el gobierno va a insistir de manera denodada durante todo su proceso de gobierno. La idea de que hay poderes fácticos que doblegan el poder político emergido de las urnas es bastante habitual en gobiernos que no le encuentran la forma a la administración económica, de justicia, a la comunicación que ellos pretenden o quieren. Dicho esto, da la impresión que doblegar a la justicia, poner los amigos, ser ellos mismos la justicia y al mismo tiempo cooptar los medios de comunicación tradicional al menos, que son los que por ahora se pueden cooptar en todo caso de manera más fácil, entendiendo esto porque hay marcos regulatorios más estrictos que en otros, como son los medios digitales y demás, hacia los cuales de todas maneras Nodio también apuntaba, a diferencia de la ley de medios que los dejó afuera. Lo cierto es que en el gobierno hay una pretensión siempre, todos los gobiernos la tienen, de controlar qué se dice y cómo se dice. El apetito en gobiernos de esta índole es muy superior y efectivamente además los métodos suelen no ser los mejores, más bien los peores. Así que yo creo que estamos en esa disyuntiva y en ese contexto y vamos a convivir con esto. Será Nodio, será el artículo de tal cosa en medio de la reforma de tal otra. Va a ser, yo creo, persistente y una cuestión a observar casi, te diría, mensualmente, dependiendo del humor social de la sociedad y el número en las encuestas que siempre y en general ponen nerviosos a todos los gobiernos, en particular si no los ayudan demasiado, digamos, ¿no? Sí, está claro eso. Bueno, nos toca navegar estas aguas. Fue muy duro la primera etapa del kirchnerismo, ahora es distinta la metodología, ¿no? Pero yo recuerdo aquellos tiempos donde, de un momento para otro se hablaba hasta de la intervención de un diario que ya sabemos cuál es. Estuvieron a nada, a centímetros de hacerlo. Pero bueno, ahora parece que son otras las metodologías. Veremos qué pasa, Paulino. Te quiero llevar al manejo de la pandemia, ¿no? Pues estábamos hablando ahí con Ale Dirazar, mi compañera, del manejo y de cómo la Argentina al final destruyó la economía e igual no tuvo éxito en el control del virus. ¿Qué opinás al respecto? Vos hablas mucho, obviamente, con infectólogos, con médicos, con gente que está en el día a día. Bueno, sería una osadía de mi parte plantearme un papel en torno a qué debía haber hecho la Argentina, qué no debía haber hecho, qué debemos hacer, no debemos hacer. Pero sí algunos parámetros, como las generales de la ley, nos comprende a todos los periodistas que comunicamos y que obtenemos información y tenemos un mapa de control y por lo tanto opinamos. Te diría, en líneas generales, lo que hay, si es mi plena convicción en términos de consensos, es primero que la Argentina no abordó la pandemia desde una mirada integral sanitaria, sino muy particular, sesgada y focalizada en el virus en sí. Y la verdad es que la salud es un concepto mucho más abarcativo y mucho más amplio, que implica otras patologías, que implican convivir mientras el virus existe con otros tipos de tratamientos, no solo los oncológicos, sino también los cardiológicos, etcétera, etcétera, todo lo cual fue puesto en un segundo plano y genera también consecuencias y muertos. El segundo aspecto es que no hubo una mirada multidisciplinaria, no solo ya un abarcativo en términos de salud, sino multidisciplinaria con diversos actores, sociólogos, economistas, psicólogos, que pudieran abordar medidas pasado el impacto inicial, el desconocimiento y el primer shock de aquella cuarentena inicial
del 19 de marzo, que le dio centralidad política al gobierno, al presidente y conducción de la pandemia y de las medidas para gestionar la pandemia, para que luego no se diluya como terminó ocurriendo, digamos. Que terminó con un método que finalmente no fue apropiado, porque además nunca hubo una salida en todo esto. Jamás hubo un plan para el día después. Tampoco cómo convivir con el virus, era intentar obturar que el virus llegue. Una vez que llegó, ¿qué hacemos? Bueno, esa pregunta no se formuló el 18 de marzo, se empezó a formular tiempo después y aún hoy discutimos la presencialidad en las clases. Por ejemplo, a 7 meses y medio de aquel confinamiento, mientras que ya tenemos el protocolo para que en diciembre, o sea, en 5 semanas, un docente, una docente, un alumno, una alumna, un chiquito, una chiquita, compartan una carpa con otras 9 personas, o sea, máximo de 10, sus vacaciones, pero no pueden en clase, en un ambiente mucho más controlado, con protocolos, con distanciamiento, etcétera, compartir instrucción, educación, o algo lúdico, al menos algo lúdico, que recién incipientemente está empezando en algunos lugares. Así que yo te diría, el segundo aspecto es esta mirada multidisciplinaria para el abordaje de esto. Y como contexto final y último, esta idea de compararnos, que nos terminó a la postre generando lo que ustedes, escuché al final, marcaban, que es que cuando la comparación no te da, entonces te replegás y hablas de otras cosas. O haces como que el virus es parte de algo que ya está, no puedo cambiarlo, y entonces me dedico a hacer lo otro, y por lo tanto ni siquiera lo anuncio, como pasó con Alberto, no en este último anuncio, sino en el anterior. Y la verdad es que las cosas no se resuelven de esa manera, o no se resuelven, o no se agrandan, o no se mejoran, o no se empeoran por no hablarlas. Lo que hay que hacer es hablarlas, discutirlas, resolverlas. Porque además cuando uno patea y barre bajo la alfombra, cuanto más tiempo pasa, más compleja es esa solución, y mucho más cara también. Y es lo que va a demostrar la crisis argentina, en donde vamos a tener un PBI que caiga, y en esto conocen más ustedes que yo, más del doble del promedio mundial, seamos una de las economías junto a Perú y Venezuela que más caigan en la región, con el correlato que implica ese proceso de destrucción de riqueza, que además está potenciado por otras condiciones, más allá de la pandemia, que son fenómenos domésticos, y la multiplicación de la pobreza que ello deriva, con el desempleo abierto más alto en mucho tiempo, y con un desasosiego en términos generales, ya como psiquis colectiva, que es realmente muy perturbador para el ámbito de los negocios, pero también para la vida diaria. Sí, el panorama es totalmente desolador. Paulino, te llevo con algo que dijo, te llevo un poco más a la economía, que ya hiciste igual una descripción, algo que dijo Martín Barsavsky, que a mí me pareció bastante apropiado, pero quiero saber qué pensás vos. Que esto no fue una intención, se dice muchas veces, no, la intención del gobierno fue destruir a las empresas. Bueno, Barsavsky lo que dice es que él no cree que haya sido a priori deliberado, pero que dada la situación, le conviene al gobierno o a su ala kirchnerista, digámoslo también, que sí, que se destruya un entramado empresarial que ellos desprecian y que quieren hacer surgir uno nuevo. ¿Lo ves coherente eso? ¿Coincidís con esa visión? Por lo pronto es una opinión que el tiempo dirá si es valiosa en su magnitud y profundidad y si es premonitoria o no. Lo que sí está claro es que el gobierno siempre tuvo, antes y ahora, antes digo con Cristina presidente, ahora con Cristina en funciones, Alberto presidente, siempre tuvo en su cabeza la idea, yo te diría, de crear una nueva burguesía, entre comillas, reemplazar, de hecho el Instituto Patria le endilgó a el propio presidente Alberto Fernández aquella foto del 9 de julio donde estaban los empresarios del aquí y ahora, y le dijo, con ese empresariado no hay que reconstruir la Argentina, hay que hacer un nuevo empresariado. O sea que es evidente, claro, que hay un intento por cambiar los nombres, ¿no es cierto? ¿Te acordás, Carlos? Entonces, totalmente, sí, le tiró de la oreja a Alberto en ese momento. Claro, entonces hay una idea de reemplazarlos. Bueno, sus amigos, los Schiaffino, los Cristóbal, los Lázaro, ponele más nombres y podemos poner algunos más, y muchos más te diría. Bueno, serían ideales que tengan situaciones de poder diferentes. De hecho, con Schiaffino, ustedes recuerden, un hecho histórico en la Argentina y absolutamente inédito, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el cual Schiaffino compra acciones de YPF sin poner un solo dólar, 14,9%. Sin poner un dólar. Banquero él. Sin poner un dólar. A cambio le da a Brufó la idea de que el ex titular de Repsol en ese momento
pueda girar utilidades y dividendos que le estaban impedidos en la Argentina, y con esas utilidades, por la participación accionaria que Skenazy tenía, Skenazy repagaba en el tiempo lo que había comprado y que después amplió el 25% del total. Bueno, esa era la idea de reemplazar dentro de la industria petrolera, o tener dentro de la industria petrolera un control creciente en la empresa más importante, en un aspecto y en un tema en el cual los Kirchner siempre tuvieron problemas, que fue la industria de hidrocarburos, porque a ellos les apasionaba la idea de la rentabilidad que Cerro Negro tenía por debajo de la tierra y generaba, y al mismo tiempo la independencia que esa autonomía de recursos daba a quien tomaba las decisiones. Bueno, así es que terminamos con la privatización primero, la estatización después, los fondos que nunca se explicitaron dónde terminaron, fruto de los 500 millones de dólares de la década del 90 que ustedes también conocen, y tantas otras cosas, ¿no? Sí, y otro tanto pasó con varias empresas, pero otra emblemática que es Aerolíneas Argentinas. También en Aerolíneas Argentinas, yo creo que en su momento, creo que por un peso simbólico la compraron y se la entregaron a la Cámpora. Bueno, en realidad la administraron, porque la Cámpora viene a ser, yo te diría, la estructura política más sólida, la que viene a superar con el kirchnerismo a la estructura anclada, histórica, retórica del peronismo tradicional, al cual nunca Cristina Fernández de Kirchner adhirió, más bien fue contestataria e inclusive ninguneó, como hasta las evidencias más brutales mostraron. Y efectivamente es el único sector político en la Argentina hoy que tiene una hoja de ruta, que tiene un plan, que en definitiva vuelve al poder con una lógica de crecimiento en términos de construcción y de cierto aprendizaje que los convierte en mejores, no peores. Y yo diría que es ahí donde hay que poner las miradas pensando en el futuro inmediato de la Argentina. Si ellos van a ser los que superen el caudillismo de los intendentes del conurbano o no, a propósito de validar el fin de las reelecciones y consolidarse ellos como estructura de poder en no mucho tiempo, si logran imponer gobernadores más allá de algunos intendentes conocidos, y si esa construcción puede además depositar en la Casa Rosada a Máximo Kirchner o no, que a mi gusto es el ideal, entre comillas, de Cristina cediéndole el poder a su hijo como máxima expresión de la política por excelencia del siglo XXI en la imagen y en el imaginario de ella. Desconozco, pero yo diría que ahí, a diferencia del pasado, hay algo que yo observaría detenidamente, sin tanto prejuicio, y básicamente apuntando a esa lógica de construcción que me parece que es lo único que sobresale hoy en un gobierno que está en las condiciones que ya conocemos. Sí, muy interesante lo que decís, Paulino. Para cerrar y darle paso, te va a hacer una pregunta Alejandra Diriazar, pero te voy a decir que lo que hablamos antes de los nuevos empresarios tiene un nombre que ya se vivió en la Argentina y que se llama capitalismo de amigos. Correcto. Pero bueno, te doy el pase ahora a Ale, que te quiere hacer una pregunta, Paulino. Por favor. ¿Qué tal, Paulino? Muy buenos días, un placer escucharte. Me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo lo ves a Massa en todo esto? ¿Cuál es el rol que estás viendo desde su lugar político? Y también al gobierno actual, al presidente, para los próximos meses. ¿Tienen 2 horas de programa? ¿Más o menos? Sí, dale. En lo que puedas. Gracias, Ale, por la pregunta. Un placer, el placer también es mío. Mirá, para ser breve o lo más conciso posible, yo creo que Sergio está acumulando un poder político que lo consolida como el hombre de poder en la Argentina más importante, es el que le permite el tejido de acuerdos y alianzas al oficialismo, que el oficialismo no está pudiendo hacer porque Alberto se desdibujó, dejó de ser Alberto el que le ponía el plus a la fórmula con Cristina y pasó a ser el ahijado político de Cristina, y en todo caso él que
gestiona en el día a día lo que otros deciden o resuelven, salvo algunas excepciones, más allá de si esto es mito o realidad, más allá de si las decisiones las toma Alberto y las ejecuta Alberto, mal o bien, no importa, etcétera. Lo que está claro es que en el imaginario hay un poco de todo esto, que Alberto aparece cada vez más cercano y por lo tanto dando explicaciones incluso al núcleo más duro del kirchnerismo, etcétera, y por lo tanto, insisto, pierde peso específico en esa coalición de gobierno, y entonces ahí es cuando le queda el campo liberado a Massa para hacer su propia construcción, ser el que le da más soporte a la estructura del Frente de Todos, que le permite al mismo tiempo diferenciarse en las cosas que en un futuro inmediato, imagina, lo van a sepultar como una clara sucesión dentro del Frente de Todos, y tal vez, si la experiencia no sale del todo bien, que él sea un emergente que pueda sobrevivir y ser competitivo electoralmente, etcétera, etcétera. Ahora, todo eso tiene un límite. El límite es si efectivamente esa discusión y esa amalgama y esa idea de más a partir de lo que construya el 14 de noviembre y de ahí en más, con la idea de un Frente Renovador reforzado y reforzando el Frente de Todos y buscando en los desiguales cierta homogeneidad para darle volumen y contenido al gobierno, logra ser lo eficaz que él imagina, y si tiene espacio para seguir haciéndolo, o le dicen, bueno, mira, la Argentina requiere de una reversión de expectativas, el gobierno necesita oxigenación, necesita peso específico propio en el gabinete, por lo tanto tenés que ser el jefe de gabinete. Que sería una demostración de una triple conducción comprometida plenamente en la gestión de los tres que armaron el Frente de Todos. El presidente, la vicepresidenta y el jefe de gabinete, que ya no es el presidente de la Cámara de Diputados, que es muy relevante, que está en la línea social, sino el que le daría a la gestión política del gobierno la posibilidad de establecer puentes con la oposición, gestionar con los gobernadores. A él le daría la posibilidad de ser el salvador, entre comillas, o el que reconvierta expectativas y por lo tanto ponga al gobierno en una situación diferente a la que está hoy, etcétera, etcétera. ¿Eso es viable? Él lo desmiente, dice que no, que en ningún caso. Para Alberto, en el entorno dicen que eso sería demasiada entrega y dejar a Alberto en una situación mucho menos fortalecida de la que tiene hoy. En el Instituto Patria dice, bueno, a esta altura sería claramente lo mejor. Todo esto porque además desconocen el liderazgo en la jefatura de gabinete de Santiago Cafiero. Santiago Cafiero pasa a ser para Alberto lo que Marcos Peña significó para Macri, y más allá de las comparaciones que siempre son tediosas, etcétera, no estoy hablando de comparaciones en términos humanos, sino en términos políticos de lo que representa este jefe de gabinete para este presidente, etcétera, etcétera. Así que desconozco dónde termina, pero esa idea yo creo que es la que está sobrevolando todo el sistema político. Les pido disculpas por lo extenso, pero esta es la lógica que me parece nos va a guiar en la toma de decisiones en las próximas 3-4 semanas, y en particular con los dos números que uno observa todos los días efectivamente a esta altura, que es la proyección de la pandemia, que hoy está en su peor nivel, porque hoy tiene casi 5.000 pacientes en unidades de terapia intensiva, hecho histórico, inédito, récord, y tristemente que nos pone en términos relativos como el país con más pacientes en unidades de terapia intensiva tenemos en el mundo. Y lo otro, lo cual habla de la proyección hacia adelante, y lo otro, pese a que estamos entrando en el verano, y lo otro es el número del dólar, obviamente, que es tan sensible como víscera, la económica, como decía Perón, el bolsillo, al argentino medio, y que además pone precio en la economía, y que, como ustedes saben, y los diarios reflejan, y ustedes cuentan, casi todos los días, está obturando el acceso a bienes, servicios, etcétera, y el desabastecimiento empieza a ser algo creciente y que empieza a ponerle límites también a cierta recuperación económica. Clarísimo, Paulino, clarísimo, y como decís vos, sí, necesitaríamos un día que con mucho gusto lo tomaríamos para hablar. Nos quedó un montón afuera, entre otras cosas lo que te dije al principio, hablar de tu paso por los tres palos de Lanús, que quería ser arquero. Ya otro día lo hablaremos. Te agradecemos muchísimo por este análisis, por habernos atendido en esta mañana. Un abrazo gigante, Paulino, que estés muy bien. Un beso a los dos, un abrazo, un saludo a la distancia, gran domingo, y simplemente me decían Clemente, era un arquero sin manos. Terminé donde tenía que terminar. Un abrazo. Abrazo. Fíjense. Fue Chao. Paulino Rodríguez, politólogo, periodista, ustedes lo conocen.